Pues aquí está Daniel Lara Farías, ¿no? Tú también vas a decir que estamos a las puertas de una intervención militar, porque nunca lo he dicho. No se habla nada de eso. Nunca lo he dicho. Lo está esperando, se va a quedar con las ganas. Bueno, nunca lo he dicho. Más bien he dicho todo lo contrario. Lo que pasa es que hay gente que... Tú sabes que hay gente que quiere ponerle a uno en la boca palabras o sea, hay gente que desea tanto que... No empecemos con la pelea. Yo no estoy diciendo que tú lo estás diciendo. Es no. Que si tú estás peleando para introducir el tema. Pero estás predispuesto conmigo. Escúchame. Hay gente que quiere tanto que algo ocurra, que cree que la forma de llamar al diablo es que otro lo llame. Entonces, a mí me han preguntado 1000 veces sobre el tema y yo 1500 veces he respondido lo mismo. No hay en ninguna cancillería del mundo, ni en ningún ministerio de la defensa o su relacionado del mundo, un plan armado para una invasión de Venezuela. No lo hay, no existe. No ha existido nunca, porque jamás se pensó, y eso es importante saberlo desde el punto de vista de la estrategia militar. Los países tienen hipótesis de guerra. Venezuela las tenía. Las hipótesis de guerra son en la base que tiene un país desde su estrategia político-militar para todo lo relacionado a las acciones de defensa, incluida la compra de armas y la compra de pertrechos. En el caso de Venezuela, las hipótesis de guerra eran con Brasil y con Colombia, nada más. Con Colombia por los diferentes limítrofes, sobre todo en el área del Golfo, y con Brasil por los temores que había por el expansionismo, sobre todo durante el régimen militar brasileño, el expansionismo brasileño, o el ánimo expansionista brasileño era una cosa que causaba preocupación. Y había hipótesis de guerra basado en eso. Hubo hipótesis de guerra basado en el tema de Guyana, obviamente también. Hubo ciertas hipótesis de guerra, sobre todo en los años 50, basadas en el Caribe por el tema de las guerras europeas de la Segunda Guerra Mundial, con incursiones, y el Caribe era una zona donde las potencias europeas tenían dominio todavía el día de hoy, Holanda, Inglaterra, Francia, y se entendía que cualquier conflicto en Europa iba a repercutir en nuestra área fronteriza marítima. Esa era de la misma manera, los Estados Unidos tienen unas hipótesis de guerra y de conflicto y de actividades, y las practica y hace práctica y todo aquello. Una invasión a un país donde hay bases militares o influencia o intereses estratégicos de los Estados Unidos, eso está en el librito. Ejemplo, Panamá. La invasión a Panamá para sacar Noriega no es una cosa que se inventaron en el 89, es que eso estaba en el libro. Entonces, bueno, ¿qué pasa si se nos vuelve loco un gobernante en Panamá o si se presenta una situación y pone en riesgo el tránsito por el canal de Panamá? Bueno, la invasión se va a hacer de esta manera. Que en Cuba tiene que haber más de una hipótesis de guerra con respecto a Cuba, con respecto a Puerto Rico, con respecto a la República Dominicana, con respecto a Centroamérica, con respecto a Canadá, qué sé yo, pero con respecto a Venezuela. Venezuela nunca fue una fuente de conflicto para los Estados Unidos. En tal sentido, cuando a mí me plantean, bueno, es que no, porque la invasión es inminente, inclusive hay gente que se ha atrevido a decir más de una vez, van 4 portaaviones de los Estados Unidos rumbo al Caribe. Digo, mira, nunca, jamás los Estados Unidos han utilizado 4 portaaviones juntos. Las razones son obvias. Entonces, esas locuras, por un lado, y esto hay que decirlo, hay que descartarlas. No es inminente una intervención militar en Venezuela. Una intervención militar no se hace en 3 días. Y en segundo lugar, que es la otra cosa que yo digo, es que el hecho que no esté preparándose no quiere decir que no vaya a ser necesaria. Porque yo creo que Venezuela está siendo desestimada como caso de gravedad en el hemisferio. Y siento además que los Estados Unidos, principalmente su clase política, se van a arrepentir de esa subestimación. Europa se va a arrepentir de esa subestimación. Sobre todo los países que más influencia tienen en el manejo del tema de Latinoamérica en el concierto europeo, que son España principalmente, España, Portugal, Italia,
e Inglaterra y Francia, por el tema de y Holanda, por el tema de la cercanía y sus colonias y todo lo demás, España por sus vinculaciones y los negocios que tienen empresas españolas allá, Portugal por la misma razón y en el caso de Italia por la gran colonia e inversiones que tienen en la región. Se van a arrepentir de haber permitido y de haber colaborado inclusive con que el régimen chavista haya hecho metástasis de la forma que lo ha hecho. Ahora, eso no quiere decir que estén preparándose para una guerra mañana. Son cosas distintas. Lamentablemente no hay ninguna acción de ese tipo. Y es allí donde entra entonces, la pregunta que hay que hacer es ¿por qué? ¿Por qué no están pensando en una incursión militar en Venezuela? Las razones son múltiples. Número uno, aquí se le está pidiendo desde Venezuela a los Estados Unidos que haga lo que durante 40 años Venezuela condenó de la política exterior de los Estados Unidos, porque todas las intervenciones de los Estados Unidos en América Latina fueron rechazadas por Venezuela, todas. No hubo una sola intervención de los Estados Unidos que haya sido pedida por Venezuela o aplaudida por su política exterior. Entonces, luego de 60 años de petición de los países de Latinoamérica a los Estados Unidos para que dejara de intervenir en el continente, salirle ahora a decir a los Estados Unidos que venga e intervenga es como un sinsentido. Y yo no sé si esa contradicción histórica está siendo debidamente evaluada. Lo que ocurre además de todo esto es que tenemos una clase política que está en unos tiempos nuevos, donde las campañas electorales no terminan, donde las elecciones no se ganan el día de las elecciones, donde el presidente a partir del día que gana las elecciones ya está en campaña para la reelección y cuando tiene la reelección ya anda en campaña para para postular a uno de los suyos. Entonces eso de alguna manera impide que los Estados Unidos, montado ahorita en una administración, por cierto, que parece que nadie evalúa esto tampoco, Donald Trump llega, el discurso fundamental de Donald Trump, no el que está dirigido a los latinos, que es el que nosotros vemos, sino el que está dirigido a sus bases, a eso que llaman la América profunda, eso que llaman las zonas más vastas de los Estados Unidos, de la clase media hacia abajo, la clase trabajadora, esos que están siempre trabajando de más para tratar de llegar a fin de mes, tienen un discurso, o Donald Trump tiene un discurso dirigido a esa gente, porque esa gente, ese ciudadano de los Estados Unidos de América, es el que pone, y estadísticamente está probado, es el que pone la sangre en las guerras. De allí es donde salen los soldados, allí es donde quedan las madres sin hijos, allí es donde quedan los hijos huérfanos, de allí es donde salen los soldados. Y Donald Trump le dijo a esa gente que lo que se necesitaba en Estados Unidos era más trabajo, dejar de exportar trabajo a través de los convenios de libre comercio con China y con estos países, y además de eso, retirar a los Estados Unidos de las guerras en Afganistán, en Irak y en otros sitios y en Siria, porque con eso no ganaba nada los Estados Unidos. Y tú le dices eso al padre de un soldado en Tennessee, en Kentucky, en New Orleans, y evidentemente, y eso no lo saben los demócratas, y eso no lo saben los opinadores, ese familiar dice, yo quiero que mi hijo vuelva a casa sano y salvo, yo no quiero que mis otros hijos vayan a la guerra. Entonces, esas cosas, de alguna manera, nunca te las responde un teórico de la intervención, porque nunca te dicen quién va a pelear esa intervención, quién va a pelear esa guerra. O sea, nunca te dicen que si de verdad Donald Trump va a traicionar su discurso y le va a decir a las madres de Tennessee, de New Orleans, de Portland, que sus hijos tienen que ir a Venezuela, a morirse en Venezuela por un país que esa gente no sabe ni dónde queda. Tenemos un problema más grave de lo que se ve. 9 minutos 30 segundos. No te lo digo a ti, se lo digo a la gente que escribe diciendo que no te dejes hablar. Bueno, solamente voy a comentar. No se desilusione, porque si va a haber una intervención, ni Daniel Lara Farías, ni yo, ni usted se van a enterar antes de que suceda la intervención. Eso no es verdad.
No es verdad. Napoleón. Los Estados Unidos no actúa militarmente en la clandestinidad. De lo que no nos vamos a enterar es del momento en que el cuándo. No nos van a pasar el plan. Eso es lo que estoy diciendo. No se van a enterar de que están preparándose y que están preparando a militares venezolanos en la frontera, o no sé dónde lo estén preparando, o Centroamérica, como prepararon a los cubanos antes de Bahía de Cochino. ¿Ok? No nos vamos a enterar hasta el momento en que venga la intervención, si es que va a venir. Por última pregunta, porque voy a entrevistar ahora a un muchacho, y con él sí voy a discutir porque quiero que él le convenza a la gente de su posición. Se llama Dimitri Belou. Creo que es del grupo de María Corina. ¿Ok? Si no hay intervención armada, ¿hay otra forma de que salga esta banda? Pero, discúlpame, yo no estoy en contra de que haya No. Estoy diciendo que estás en contra. Tú no estás diciendo que estás en contra. Yo lo estoy. Estoy diciendo que va a llegar un momento en que se van a dar cuenta que es absolutamente necesario. Correcto. Pero ¿hay alguna otra salida? Mira, la otra salida es entregarse, dejarle el país al chavismo. O sea, el chavismo no va a salir por un mecanismo negociado. Y hay otras salidas. Otras salidas es, por ejemplo, una especie de misión imposible, que no sería la primera vez que se hace. Es decir, un grupo cercano a la banda que le peguen unos tiros. Y no es la primera vez que sucede eso. Eso es otra salida. O que seamos más humanos y democráticos, que los apresen, que los arresten. Claro, pero es allí donde tenemos entonces el pequeño problema, o el pequeño gran problema. El problema es Nicolás Maduro y Cilia Flores. O sea, el problema son 15 jefes. Yo creo que no. Venezuela tiene una situación que ya hizo metástasis, porque la guerra o sea, no hay que librar una guerra en Venezuela, es que la guerra empezó hace mucho rato. Lo que hay es que detenerla. Cuando tú ves los números, una cosa espantosa. Cuando tú ves los números semana a semana de fallecimientos en Venezuela por arma de fuego y por distintos delitos, o sea, tú dices, bueno, pero ¿y esto qué es? Y cuando además revisas el contexto de esos números, te das cuenta que unos son por acción de la policía o de los cuerpos represivos del Estado en contra de gente. Otros son enfrentamientos de esos cuerpos del Estado con otras bandas criminales. Y otros son de las bandas criminales contra la gente. Entonces, vamos a suponer que se hace un comando élite de traidores del chavismo y los tipos deciden agarrar a 15 jefes del chavismo, montarlos en un autobús y soltarlos ahí en medio de Washington. Lo dejan ahí frente a la Casa Blanca, los tipos, ¿no? Vamos a suponer que eso ocurra. Ajá, y los pranes de Iri Varela que están en todas las cárceles. Y los delincuentes jefes de bandas criminales, estos nuevos caudillos de las nuevas montoneras, que si el coquí, que si el conejo, que si todo el reino animal convertido en jefe de banda que hay a lo largo y ancho de la geografía nacional. Eso como lo controla. Y además de eso, los reyesuelos de Verde Oliva, que son estos personajes que se quedaron con una alcabala, la alcabala por donde pasan los camiones de gasolina, y ese señor está ahí enriqueciéndose con eso, cobrándole cada gandola un porcentaje. Está ahí desde muchas décadas antes. No, por supuesto, por eso que te digo, una metástasis. El caso del contrabando en Maicao es una cosa que no es nueva, ni nos estamos enterando ahorita. El caso del contrabando en la porosa frontera del Amazonas y del estado de Bolívar con Colombia es una cosa que no es de ahorita. Pero la pregunta es, sacando nada más a los jefes de Diosdado, Nicolás Maduro, Cilia Flores, Tarek El Aizami y 10 más, se acaba el problema. Yo creo que el problema es mucho más grande. Aquí va a haber el problema de orden público que va a haber en Venezuela al saberse que ya la mayor amenaza que hay a la caída de un régimen en todas partes del mundo y en todos los tiempos es la anarquía. La anarquía se vivió a la caída de Medina Angarita. La anarquía se vivió a la caída de Pérez Jiménez. La anarquía se vive en momentos como esos. ¿Quién va a controlar eso? ¿Quién lo va a controlar?
Entonces no sé, es allí pero donde hay que está pensar. Dimitri y está dispuesto a que peleemos, ¿no? No porque seamos enemigos, porque estábamos desayunando aquí en la casa. Te tengo que dejar y la amenaza es que si sigues hablando, aquí tengo la foto de Ramos Aluz sonreído para sacártela. Yo no voy a caer en provocaciones, ¿verdad? Que tengas un feliz fin de semana. Mañana seguimos. Gracias. Daniel Lara Farías, señores. Como siempre, sin pelos en la lengua. Que conste.